Buenas noches, vamos a ver el último punto del ser humano. Hemos visto el ser humano como animal racional, hemos visto el ser humano como el centro del universo, el ser humano como animal social, el ser humano como ser libre y nos falta el ser humano como ser espiritual. Para empezar, vamos a empezar con un amigo nuestro recordando a Platón. Ya vimos en la primera evaluación que Platón identifica al ser humano con su alma. Su alma es espiritual, no es material y en cambio no considera que lo que es propio del ser humano sea el cuerpo, que va a considerar que es una cárcel. El alma quiere escapar de este mundo material y quiere alcanzar el mundo inmaterial de las ideas. Para tratar este tema tenéis un texto en la página 38 y el texto le he puesto yo, cuidado, no el autor, el titulito del desprecio al cuerpo, porque el título de la obra es El Fedón y el autor, como os decía, es Platón. ¿Y qué nos dice Platón? En tanto tengamos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por la ruina de éste, jamás conseguiremos suficientemente aquello que deseamos. Afirmamos desear lo que es verdad, pues el cuerpo nos procura 1000 preocupaciones por la alimentación necesaria y además nos aflige algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad, nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo y de una enorme trivialidad, de modo que cuán verdadero es el dicho de que en realidad con él no nos es posible nunca nada. Pero es que no viene a ser una purificación eso, lo que desde antiguo se dice en la sentencia, el separar al máximo el alma del cuerpo, y al acostumbrarse ella a recogerse y concentrarse en sí misma fuera del cuerpo, y habitar en lo posible, tanto en el tiempo presente como en futuro, sola en sí misma, liberada del cuerpo como de unas cadenas, desde luego. Por tanto, eso es lo que se llama muerte, la separación y liberación del alma. Completamente, dijo él, y en liberarla, como decimos, se esfuerzan continuamente y ante todo los filósofos de verdad, y ese empeño es característico de los filósofos, la liberación y la separación del alma del cuerpo. Entonces, unas preguntitas, paráis el vídeo, las contestáis y luego volvéis a encender. ¿Cómo describe el alma y el cuerpo en este texto Platón? ¿En qué consiste la purificación? ¿En qué consiste la filosofía? Y cuarta y última pregunta, ¿nos está animando al suicidio Platón y el cristianismo? Bien, como veis, y por eso le he puesto el título, Platón en este texto desprecia el cuerpo. Es un estorbo, nos molesta con sus preocupaciones, nos aflige con sus enfermedades, nos impide alcanzar la verdad, nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas, de una enorme trivialidad. Una trivialidad quiere decir algo sin importancia. Entonces, es muy negativo para el alma. El alma la describe menos en este texto, pero obviamente es lo positivo. Ya sabemos que si el cuerpo es material, el alma es inmaterial. Si el cuerpo es mortal, el alma para Platón es inmortal. ¿En qué consiste la purificación, la catarsis? Consiste en separar el cuerpo y el alma. ¿En qué consiste la filosofía? Pues en purificar el alma, en separar el alma del cuerpo. Dicho de otra forma, en morirse en vida. Entonces, de ahí la cuarta pregunta. ¿Nos está animando Platón al suicidio? No, no es necesario. Algunos creéis que solo se puede alcanzar esa separación del alma y el cuerpo con la muerte. No. Cuando razonamos, cuando nos olvidamos de los apetitos, las emociones, las sensaciones, las enfermedades, todos esos apremios del cuerpo y, por ejemplo, nos concentramos en un problema de matemáticas, somos capaces de purificar el alma. Así que no es necesario el suicidio y, sobre todo en el cristianismo, el suicidio será un pecado. Dios nos lo da y Dios nos lo quita. A ver, el desprecio al cuerpo se convirtió en algo común en el pensamiento occidental. Cuidado antes de seguir que Platón de vez en cuando se contradice, porque en este texto que acabamos de leer vemos que desprecia, dice, nos colma de amores y deseos. El amor
es algo negativo en este texto y en cambio estuvimos trabajando el banquete donde el amor es ese impulso que me permite acceder al conocimiento, a la sabiduría, a las ideas, incluso la idea de bien. Pero como decíamos, el desprecio al cuerpo se convierte en algo común en el pensamiento occidental. Claro que hay otra tendencia, la de Aristóteles. Aristóteles considera que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo y que el cuerpo, por lo tanto, está penetrado de espiritualidad. Los existencialistas franceses, que ya hemos hablado, también consideran que el ser humano es un espíritu encarnado, las dos cosas, es espíritu pero en la carne, está en un cuerpo. Y dado que es espíritu, pues puede escapar de las leyes de la materia, puede escapar de este mundo. El ser humano tiene una trascendencia, puede alcanzar a Dios, puede alcanzar la inmortalidad. Frente a esta idea de un espíritu encarnado nos encontramos algunos autores, muy poquitos, que consideran que el hombre es ante todo cuerpo, tiene funciones superiores, pero lo importante es el cuerpo y lo importante es lo que se da en este mundo. No hay otro mundo, no tiene una trascendencia al ser humano, no puede escapar. En realidad esta idea del hombre como cuerpo, salvo formulaciones muy groseras y muy simplistas, en el fondo no cambia nada con esto de un espíritu encarnado. Sí que es verdad que la diferencia básica entre autores es el ser humano tiene una trascendencia, puede dejar este mundo o está limitado a este mundo. Antes de seguir tratando el tema, vamos a intentar aclarar ciertos conceptos. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Y qué es la mente? Suelen utilizarse como sinónimos y hay gran confusión. Cuidado porque los filósofos no suelen utilizar los términos igual que en el lenguaje común. Y cuidado porque no todos los filósofos utilizan estos términos de la misma forma. ¿De acuerdo? Empezamos con el alma. En latín, anima. Anima viene del griego, ánimos, que es aire, viento. Y el término alma en griego es psique, de ahí viene justamente psicología, ¿de acuerdo? Que viene de soplar, de respirar. Ya vimos que los griegos, con excepción de Platón, consideraban que también los animales tenían alma, porque es principio de vida, respiración. Yo respiro y eso me permite vivir. Y también los animales respiran y las plantas respiran. Es lo que nos mantiene despiertos. Ya tratamos esta teoría al principio de curso. Entonces, cuidado porque para algunos autores, como Aristóteles, las plantas tienen alma, los animales tienen alma, hablará de un alma sensible, de un alma vegetal y de un alma racional. También se entiende por alma de otras formas, así que cuidado porque tiene muchos sentidos, es muy ambiguo. Puede ser algo material, el soplo, el aire, una fuerza de vida, una sustancia espiritual, eso es, cuidado, la teoría de Platón, algo aparte del cuerpo, o para Aristóteles la estructura, la forma. Entonces, cuidado porque cada autor lo entiende de una forma distinta, ¿de acuerdo? Cuando Sócrates decía a su interlocutor que cuando dialogaba con Alcibíades no habla al rostro, sino al propio Alcibíades, a su alma, no se refiere al yo individual, cuidado. A ver, esto ya lo vimos a principio de curso. Cuidado, Platón acepta que el ser humano tiene un alma, pero el alma no es algo individual, no es mi alma, sino que es algo suprapersonal, es algo impersonal. El alma es aquello que me permite razonar, pero es que todos razonamos igual. Entonces se opone al cuerpo, que es lo material, y que es aquello que está en este mundo y que justamente tiene particularidades, individualidades. Entonces, lo que me hace diferente no es mi alma, lo que me hace diferente para los griegos suele ser el cuerpo. En segundo lugar, ya sabemos que la psique es algo divino, es un daimon, es algo
suprenatural para Platón. Así que cuidado, que no es mi yo, mi personalidad. Y hay tantas almas como astros según Platón, y esas almas han vivido antes y vivirán después, por lo tanto no es mi alma. Nos acordamos de la teoría de la reencarnación de las almas. Las almas van de un cuerpo a otro, puede ser un vegetal, puede ser un animal, y por lo tanto no se identifica con mi psicología singular, no me muestra tal y como soy yo, el alma. El espíritu viene del latín spiritus, que también viene de respirar, de neuma, que también es aire. De ahí que la confusión sea fácil, ¿no? Sería la actividad superior en el hombre. La diferencia entre el espíritu y el alma es que vemos que para ciertos autores alma lo tienen las plantas porque es principio de vida, espíritu como esa actividad superior del hombre no lo tienen las plantas y los animales. Cuidado, porque para Platón las plantas y los animales no tenían almas. Nous sería el término que se emplea en Grecia y significa inteligencia, espíritu, pensamiento, pero cuidado, no del ser humano. Puede ser el espíritu, el pensamiento. Por ejemplo, para Anaxágoras es algo divino que se encuentra fuera de la naturaleza y es lo que pone en movimiento la naturaleza. Lo que regula la naturaleza impulsa la naturaleza. Cuando Parménides a principio de curso vimos que dice lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa, está empleando también el nous. Entonces, cuidado, el nous como espíritu no es algo que posean los seres humanos, puede ser el pensamiento. A ver, estos significados van cambiando de autor, lo que hace que sea muy complicado. Un autor como Santo Tomás de Aquino nos dice en el siglo XIII que el alma racional humana es al mismo tiempo alma y espíritu. ¿Qué quiere decir? Es alma porque es principio de vida y es espíritu porque es principio de racionalidad. Entonces, eso es lo que quiere decir. Me da vida, pero también me permite pensar. Tengo la capacidad de razonar. Ni siquiera los mismos filósofos ni siquiera los filósofos son estrictos con estos términos y de vez en cuando lo utilizan de otras formas. Cuando, por ejemplo, se habla del espíritu de la ley, significa según la mente, el pensamiento, la intención del legislador. Así que mucho cuidado con estos términos y si alguien nos dice yo es que creo en el alma o yo creo en el espíritu, habría que decirle primero defíneme qué es esto del alma y el espíritu y luego sabremos. Vale, vamos con mente. La mente viene de una raíz que es la raíz de pensar. Y solemos decir que la mente es el conjunto de procesos mentales. Eso quiere decir que no es una cosa, es una actividad, proceso. Y alguien me dirá, profe, ¿no era que no se puede utilizar la misma palabra que intentamos definir? Pues efectivamente, si yo digo que la mente es el conjunto de procesos mentales, estoy repitiendo. Así que lo vamos a cambiar. ¿Qué es lo que hace la mente? Ya he dicho que no es una cosa, no es el cerebro, la mente es una actividad. Vale, para ciertos autores la mente tiene 3 características: intencionalidad, conciencia y carácter representacional. ¿Qué significa intencionalidad? Quiere decir que siempre que pienso algo tiene un contenido, siempre que imagino algo tiene un contenido. Ya lo vimos a principio de curso, cuando pienso el ser, sí, pienso el ser porque algo es lo que estoy pensando. Pienso en una casa, pienso en un disgusto, pienso en lo que hice ayer, pero estoy pensando en algo, no puedo pensar la nada. Bueno, la conciencia, cuando estoy pensando, me doy cuenta que estoy pensando. El carácter representacional quiere decir que cuando pienso un objeto, el objeto no está en mi mente. Es decir, que si pienso en un día lluvioso, no hay lluvia en mi cabeza, o si pienso en una noche muy oscura, no hay oscuridad en mi cabeza. Es una representación.
A ver, hay autores que critican esto, siempre hay alguien que lo critica y dice que hay ciertos estados afectivos que no son intencionales. Yo puedo estar triste y no sé de qué estoy triste, que no son representacionales. Yo me pongo rojo, por ejemplo, y no es que está representando algo, es simplemente mi reacción ante, por ejemplo, una situación. Y no todos los conceptos, procesos mentales son conscientes, según algunos autores. Ya sabemos, Descartes, otro viejo conocido, fue el que identificó el alma, el pensamiento y la conciencia. Para él era lo mismo. Mi alma, ¿qué es? Pensamiento. Yo, ¿qué soy? Pensamiento. Y todo lo que pienso es consciente. ¿De acuerdo? Bien, en el mismo siglo, en el siglo XVII, que por cierto, en un vídeo anterior dije que Spinoza era del XVI, mentiras, del XVII, podéis buscar más fallos. Bien, pues estos señores son del XVII, nos decía que no todas las procesos mentales son plenamente conscientes. Para él habría percepciones y apercepciones, es decir, algunas funciones mentales serían menos conscientes. Pero de todas formas, que hubiera grados mayores o menores, para Descartes no, lo que pienso es consciente, por lo tanto yo soy lo que pienso, no llega a lo que hemos visto en el primer apartado, a considerar que hay procesos que tenemos inconscientes, que esa es la teoría de Freud, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que Freud es del siglo XX, es decir, que van a tardar 3 siglos en pensar que hay algo inconsciente. Bien, vamos a tratar de alma, cuerpo, mente y cerebro. Las teorías filosóficas, como sabemos, son antes que las científicas. Ya debería estar clarísimo que la ciencia nace, se desgaja de la filosofía. Entonces, el problema alma-cuerpo es anterior al problema mente-cerebro. Así que primero vamos a hablar de las teorías filosóficas y luego trataremos de las teorías científicas. Pero de todas formas, esto no es nuevo, es un repasito. Vale, el problema del alma plantea en el fondo 3 cuestiones. La primera sería una pregunta científica. ¿Qué mueve los cuerpos? La segunda sería una pregunta escatológica. ¿Cuál es el destino del ser humano? ¿Vamos a ir al cielo, al infierno, al Hades? Y la tercera es una pregunta epistemológica, es decir, ¿cómo conoce el ser humano? Según los autores, sean más científicos o más espirituales y quieran que el ser humano tenga un destino o no, pues su teoría acerca del alma va a cambiar un poquito. Bien, hay 2 posibilidades para responder a este problema. Monismo, dualismo. Monismo 1, dualismo 2. ¿De acuerdo? A ver, las 2 nos están hablando del ser, de la sustancia, de la esencia. ¿De acuerdo? Uno nos dice que solo hay uno, otro nos dice que hay 2. Los 2 son teorías, por lo tanto, que tienen que ver con el ser. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Y aquellos que son monistas dirán que hay uno, y aquellos que son dualistas dirán que el ser humano está compuesto de 2 esencias o 2 sustancias. A ver, al principio, en la versión más antigua, el monismo fue un materialismo, es decir, solo existe la materia, no existe nada más que la materia, y entonces a la pregunta, una de ellas que hemos visto que mueve los cuerpos, pues había 2 posibilidades. O la materia de sí es inerte, y entonces tenemos un problema porque ¿qué lo pone en movimiento? O la materia ya de por sí tiene movimiento. La última posibilidad del movimiento es una característica de la materia, es de otro amigo nuestro, y a estas alturas ya nos suena muchísimo, Demócrito. Demócrito es atomista, considera que la naturaleza está compuesta de átomos y estos átomos se mueven espontáneamente en el vacío. La pregunta, ¿qué mueve el cuerpo humano? El alma, pero el alma también son átomos más sutiles, distintos, bueno, quizá, ¿de acuerdo? ¿Y cómo conoce el ser humano? Por medio de choques. Los átomos chocan, igual que chocan entre ellos de un gas,
pues igual chocan, por ejemplo, contra mis ojos y eso hace que yo pueda tener una imagen. Pero todo se explica por los átomos. ¿Verdad? Y salvo el epicureísmo del siglo III a.C., no volvemos a encontrar estas doctrinas hasta el siglo XVIII y XIX. Ya vimos que la teoría de Demócrito pues no tuvo mucho éxito. Esto de que hubiera un vacío no les convencía a los griegos. Bien, la mayoría de los filósofos antiguos pensaban que la materia era inerte, es decir, no se mueve, y entonces había que pensar en algo que lo moviera. Platón hablaba de un alma del mundo, Aristóteles ya hemos visto, repaso del repaso, el motor inmóvil, que Dios es que mueve por atracción, y Descartes, justamente, veremos de nuevo su teoría, pero ya la conocemos, que consideraba que la materia era como una máquina, tiene que introducir un principio de movimiento y, como no, como buen cristiano, va a recurrir a Dios. Hoy en día, ¿la física es materialista? Diríamos que no. ¿Por qué? Porque el materialismo es una doctrina metafísica, nos está hablando del ser de las cosas. La cuestión ni siquiera la aborda la ciencia hoy en día. Newton ya decía que él no iba a fingir hipótesis. El acosmismo sería la teoría opuesta, es decir, que en vez de solo existe materia, solo existe lo espiritual, lo inmaterial. A ver, si Demócrito es un buen ejemplo de un filósofo que considera que solo existe la materia, no encontramos muchos autores que consideren que solo existe el espíritu. También hay autores que intentan decir que hay un monismo, solo existe una sustancia, pero materia y espíritu, el pensamiento y la materia son dos aspectos. Un ejemplo es Spinoza, otro es Russell, ¿de acuerdo? Dualismo. El dualismo nos debe sonar y normalmente tiene mucho que ver con el deseo de inmortalidad. Muchas religiones, al igual que la filosofía, consideran que el ser humano tiene un aspecto espiritual, inmaterial, que le permite justamente alcanzar el cielo o, en el caso de Platón, el mundo de las ideas. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Pues obviamente de Platón. Hay dos tipos de sustancias para el dualismo, una material, los cuerpos, una espiritual, las almas. Y el ser humano, pues esa especie de cosa rara, porque lo material no se junta con lo inmaterial y sería como un centauro, ¿no? Un centauro es ese ser mitad caballo, mitad hombre. Bueno, pues esto sería un ser híbrido, extraño, alma inmaterial, cuerpo material. Ya sabemos de dónde viene esta teoría. Los primeros fueron los pitagóricos. Ya sabemos que los pitagóricos son presocráticos, de Italia meridional. Esta teoría nos ha dicho que tiene sus antecedentes en el orfismo y se encuentra vinculada, ya sabemos, a esta teoría de la reencarnación. Cuidado, opinan que tenemos un alma inmortal, pero no nuestra. Esta teoría, como ya sabemos, pasa Platón, pero Platón añade algo, que tenemos un juicio y al final del juicio nuestra alma, si ha sabido purificarse, que acabamos de ver, alcanzará el mundo de las ideas. Y se convierte en doctrina común. ¿Por qué? Porque se va a unir con el cristianismo. Para la mayoría de los autores, el ser humano tiene un alma inmortal. Tenemos de ejemplo a Platón, a San Agustín y Descartes. Los racionalistas consideran que tenemos un alma inmortal, ¿de acuerdo? Y nos vamos a quedar aquí, porque el vídeo ya me está saliendo un poquito largo, en la máquina. Y acabaremos en el próximo vídeo. Hasta luego.